Bueno, 236.000 pesos para no ser pobres, chicos. Se las tiro así nomás, de una en el medio de la cabeza. Quiere decir esto que una familia tipo, papá, mamá y dos niños menores, terminan teniendo una situación realmente compleja dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Esto no varía demasiado en realidad en el resto del país. A ver, cuando hablamos de estos 236.000 pesos estamos hablando de que en un matrimonio trabajen las dos personas y que las dos cobren por encima de 120.000 pesos, promediado cada uno, como para pasar estos 236.000 y no ser considerados pobres. Que tampoco te habilita a ser una persona clase media, porque para llegar a ser clase media necesitas 130.000 pesos más, 366.000. Quiere decir que en un matrimonio, porque ya hoy en día en la gran mayoría de las familias trabajan tanto papá y mamá o los dos integrantes adultos de la familia, tendrían que estar ganando unos 180.000 pesos o un poquito más para poder pertenecer a la clase media. Es común, es normal que en una familia, y hablo de porcentualidades mayores, terminen teniendo sueldos de esta magnitud. Me decís 180 lucas, me parece un montón de plata, ¿eh? Sí. No toda la A mí gente me parece un montón de plata. Yo no sé si es realmente tan fácil y tan accesible poder llegar a esto. Un dato que dio a conocer el gobierno de la ciudad que no se difundió mucho. Y atención con esto, ¿eh? Con esa plata pagas un alquiler, con lo de no caer en la indigencia. O sea, es dinero Pagás destinado... un alquiler, después te voy a hablar de alquileres también y vamos a ver si pagas un alquiler con esa plata. Porque además, este valor que estamos viendo, estamos hablando de valores que no incluyen, como siempre lo decimos, ni alquiler ni expensas. Claro, ¿Sí? bueno, Quiere por decir eso. que vos, si alquilás, para no ser pobre, no tenés que hablar de 236.000 pesos, sino que tenés que hablar mínimo una familia tipo de 4 integrantes, mínimo. Y si vamos a la ciudad de Buenos Aires y vamos al barrio más barato, por ejemplo, que es el barrio de Liniers, te lo hago a modo de adelanto nada más, 114.000 pesos. O sea que estaríamos hablando que una familia tipo, para no ser pobre, tendría que estar ganando entre alquiler, expensas y demás, unos 400.000 pesos aproximadamente, para no ser pobre. ¿Sí? No estamos hablando para ahorrar, que es la clase de... Claro, la clase medio palo, estar holgado, medio palo pasarla casi. bien, entre comillas, irse de vacaciones, No, darse no, lujito, pero eso ni hablar, o sea, eso es mucho más salir, todavía, ¿no? De hecho, Leo, para ser comprar considerado ropa. clase media es muchísimo más dinero todavía. 366.000 Por pesos. Y sumale a una familia de clase media que también el tema del alquiler y demás, estamos hablando de por encima de los 500.000 pesos para poder pertenecer a una clase media, ¿no? Sí. Clase media que fue siempre la más popular de nuestro país, que fue la que más permitió, existe más ya, no no la sé más si popular, existe. sino la más común. O sea, nuestro país fue siempre un país de laburante, que llevaba, que empujaba hacia adelante, que tenía esa enjundia de decir, che, queremos una Argentina mejor. Bueno, hoy en día hay una cultura indudablemente que se ha transformado en oficinistas, en empleado, mucho empleado, y esa patria pujante, que era la patria del comerciante, la patria que llevaba adelante el de la pyme, el de la pequeña y mediana empresa, hoy terminan siendo noticias mucho más, porque aparecen por allí en la información de, che, la pyme no recauda, que caen las ventas, que suben los sueldos, que suben los alquileres y no llegan ni siquiera a fin de mes, teniendo una inversión realmente muy marcada dentro de un comercio, bueno, termina siendo indudablemente de la más deteriorada. Y la clase media siempre la más golpeada, porque no hay subsidio para la clase media. No hay subsidio para la clase media. No hay un asistencialismo para la clase media. Existe para el que menos tiene y el que más tiene no la necesita. La clase media siempre termina siendo la más golpeada. Bueno, en función de lo que mencionabas de los alquileres, es algo que decimos siempre y que lamentablemente tiene cada vez más vigencia y afecta a más gente. Que incluso para aquel que es clase media o que aspira a llegar con el número, vive alquilando o va a vivir o va a proyectar una vida probablemente alquilando porque no hay créditos hipotecarios, no hay posibilidades, por ejemplo, de acceder a la vivienda propia, que también le da aire a la gente. Si vos podés tener tu casa, te da otra proyección que el vivir en la diaria y con esta nueva ley de alquileres que hay, sacando la cuenta de cuánto vas a tener que pagar el día que se incrementa, además de lo que se incrementa la vida mes El objetivo a es mes, llegar ¿no? a fin de mes, sacar cuentas, hacer la división cuando terminas de pagar todo, ¿viste? De las cuentas, el alquiler. Decís, bueno, ahora hay que estirar. Ahora con lo que queda dividido tanto, las diferentes bocas que haya en la familia, y bueno, por día se puede gastar esto y no mucho más. O pagar la Aparte se tarjeta. rompen Y no más, no, cosas, mucho más. los chicos, la ropa Sí, de un los imprevisto, chicos. qué sé yo, tenés que ir al médico, tenés que comprar Claro, Los un, chicos se remedios. enferman, los algo para, un antibióticos, remedio todo. para la cabeza. Pero hablábamos digo, ayer, chicos, también el hecho del auto, por ejemplo. Si tenés un autito, que no estamos hablando de un lujo, estamos hablando de un autito,
como hablábamos, Barbilla, tenemos un auto que tiene 13 años de antigüedad. 2010, sí. Que se te empieza a romper ya de Claro. manera sistemática. Hoy Se en rompe día, la Claro, no correa sabés de si no la sé semana qué. que viene estás te- rogando que no se te rompa, porque si te Claro. rompa son 50 lucas. Aparte, Es así. aparte es la realidad y la ley de Murphy, lo que quieran, se rompe todo al mismo Cuando- tiempo, claro. chicos. Sí, cuando- se Sí. rompe, no sé, el termotanque. Todo, con siempre hay el un auto, imprevisto en con el mes, ¿no? Se te quema una lamparita, algo que vos decís, nada, siempre hay un imprevisto. Entonces vos decís, bueno, por día puedo gastar esta Claro, plata. si estás muy Y, uy, se ajustado, me rompió la lamparita, te uy, rompe la economía. tengo que- y chau. No, y los chicos No con podés. el colegio, los útiles, que piden cosas, Sí, por ni ahí, hablar. más allá de que hay un presupuesto, ¿no? Destinado a eso, las maestras te mandan la lista. Al principio, ¿no? Son bastante caros los útiles. No, Sí. pero esa lista es ponerles para lo que usan en la escuela, arte plástica, todo eso. Después tenés un montón de cosas y de situaciones que van más allá de lo cotidiano. El lápiz, la regla que se perdió, se rompió la mochila, que se la estiraste desde el año pasado, pero este año se te rompió. Bueno, un montón de situaciones que se van dando que terminan en que llegar a fin de mes sea cada vez más una odisea, ¿eh? La última cruzada, hoy día del cumpleaños de Harrison Ford, bueno, pareciera que se repite día a día esa última cruzada en el bolsillo de los argentinos.